Si mi pueblo se volviese y me buscase. Señor, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Bendito es nuestro Dios. Alabanzas al Cordero. Y Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Ven a hablarnos, a ministrar a nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Oh Rey de los cielos, ven, Señor, a obrar en mi vida. Háblame primeramente a mí, Señor. Háblale a este pueblo, Señor Jesucristo. Señor, porque estamos necesitados de su palabra, de esa palabra que produce vida y limpieza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso es el Señor. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Leíamos esos dos textos. Amén. Que de pronto pareciesen un poco diferentes, pero tienen una relación. Amén. En el texto del libro de Nehemías que acabamos de leer, habla de una consecuencia. Y las consecuencias son producto de. Amén. Algo había pasado, algo había ocurrido, y esto había provocado, bendito sea el Señor, que hubiera un deterioro. Las puertas se habían derribado, estaban quemadas a fuego. Y aquí está este siervo de Dios hablando y pronunciando esas palabras, diciendo: los que quedaron de la cautividad, había pasado algo. La nación de Israel había sido deportada a Babilonia. Hacía 70 años atrás, Babilonia había sitiado, había llegado, había peleado contra el pueblo, lo había destruido sus muros, había destruido el templo, bendito sea el Señor, había arruinado a Jerusalén, habían muerto los niños y grandes. Una gran destrucción había pasado. Muchísimos de ese pueblo habían muerto, mujeres, niños, como acababa de decir. Pero este pueblo había llevado a ser un pueblo esclavo. Después de que era una nación libre, una nación que se gloriaba en muchos beneficios, llegó a ser una nación de esclavos. Otros pocos quedaron, pudieron escapar y quedaron. Pero antes de que todo esto ocurriese, antes de que todo aconteciera, Dios había levantado a Jeremías y a Ezequiel, que estos dos profetas son contemporáneos. Aunque tal vez en la Biblia se encuentre un libro muy separado del otro, ellos eran contemporáneos. Jeremías ya era un hombre anciano, mientras que Ezequiel era un hombre más joven. Pero a ambos Dios los levantó para ese tiempo. ¿Para qué? Para hablarle al pueblo. Porque no pasa nada sin que antes Dios no nos hable, sin que antes Dios no nos advierta. Bendito sea el Señor. Como profetas, ellos dieron la palabra. Su llamamiento no fue fácil. Usted ha leído la historia de Jeremías y ha leído la historia de Ezequiel, y fue de gran afrenta para estos hombres haber predicado en medio del deterioro que había, político, social y espiritual. Sus reyes
no había nada que hacer con ellos. Sus sacerdotes habían caído en idolatría. El pueblo estaba en un desorden total, bendito sea el Señor. Así que esto conllevó a que este pueblo, a que esta nación tuviera grandes calamidades, porque no se volvieron al Señor, no se volvieron a su Dios. Y es que hay algo que tenemos que ver, y es que el abandono y la desobediencia a la ley divina hace que el ser humano se sumerja más y más en el pecado. El abandono y la desobediencia a la ley divina hace que el ser humano se sumerja más en el pecado. Es la desobediencia, porque ya la palabra la tenían, la estaban recordando, bendito sea el Señor. El Señor constantemente les tenía que decir a este pueblo lo que ellos debían hacer. Miremos un poquito allí en el libro de Ezequiel capítulo 7. Vamos a la palabra, bendito sea el Señor. Ezequiel capítulo 7, y vamos a estar leyendo el versículo 19 hasta el 22. Aleluya, todos han encontrado. Dice la palabra del Señor: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada. Será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. El tema de esta enseñanza es el día que Jehová peleó contra su pueblo. El día que Jehová peleó contra su pueblo. No estamos hablando de un día que Él peleó a favor de su pueblo, sino del día que Él peleó contra su mismo pueblo. Y aquí en este último versículo, el 22, vemos que Dios usó al profeta, y en muchas repetidas ocasiones les estaba diciendo que esa ciudad, si ellos seguían en esa degradación moral, espiritual, iba a ocurrir algo. Iba a ser invadida, iban a profanar ese lugar santo, bendito sea el Señor. También Dios le muestra a Ezequiel algo. Y seguido el capítulo 8 vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 3. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, pero desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos hacia arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mirara hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Entonces Ezequiel era un hombre
de altar. Era un hombre servidor del Dios Altísimo. Y el Señor le permite una experiencia. Dice la palabra que lo tomó de sus quedejas y lo alzó, lo llevó en el espíritu y lo llevó a ese lugar que se suponía que era el lugar donde el pueblo venía a adorarle, que era el lugar santo donde la iglesia venía, donde el pueblo de Israel venía a ofrecer sus sacrificios, donde venían a rendir culto. Pero algo había pasado, y era que allí había una imagen que provocaba celo al Dios eterno. Dice el versículo 5: y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda la forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el alrededor. Cuando Dios dijo en su palabra: no te harás imagen de lo que está allá arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no las que honrarás, ni le servirás, ni le rendirás culto, o sea, no idolatría. Pero hermanos, vemos que ellos hicieron cuanta figura, yo me imagino, de serpientes, de lagartijas, de cuanto animal pudieran ellos ver, dice la palabra, de reptiles, de todo. Y ahí, ante esas imágenes, ellos estaban inclinándose. No solamente eso, dice la palabra: y delante de ellos estaban los 70 varones, los ancianos de la casa de Israel, Haazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ese incienso no era para Dios, eso no era fuego de Dios, era un ¿qué? Era un humo espeso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Los ancianos, los que son de renombre, los que tenían la experiencia, los que debían enseñar al pueblo, estaban totalmente desordenados, estaban totalmente llenos de abominación. Prácticamente era un ritual satánico lo que ellos estaban haciendo en la casa de Dios. Y ellos dijeron: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hasta donde puede llegar la ignorancia de un hombre y de una mujer que deja la ley de Dios, que se aparta, que desobedece a las ordenanzas del Señor. Y dice la palabra: me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen. Y esto era las mujeres. Dios le permitió llegar a llevar a Ezequiel, y miró a las mujeres a la entrada del templo endechando a Tamuz. Tamuz era el dios de la fertilidad, era el dios de cuando iniciaba el tiempo de las cosechas, y ellos adoraban
a Tamuz. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la primavera, porque salían los alimentos. Pero aquí ya comenzaba el verano. Entonces ellas prácticamente están diciendo, ya se va a acabar ese tiempo. Y ellas estaban ahí llorando a este ídolo. Mientras que al otro lado estaban los hombres postrándose ante el Dios Sol, que es el mismo Tamuz. Que el Señor reprenda la obra de las tinieblas. Y usted, a través de esta visión que Dios le permite a Ezequiel, podemos ver la condición en que estaba el pueblo. Podemos ver esa condición. También Dios habló por medio del profeta Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 16, versículos 6 al 12. Morirá en la tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. O sea, nadie iba a endechar. Ni partirán pan con ellos en el luto, consolar sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda la voz de gozo y toda la voz de alegría y toda la voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas las cosas, le dirás a ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Bendito es nuestro Dios. Por eso reitero el versículo que leíamos al inicio: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y encontramos un punto de inicio al cual este pueblo lo llevó a donde estaban, y es la desobediencia. La desobediencia es ¿por qué? Por un desacatamiento a las ordenanzas divinas. No hay desobediencia sin antes haberme dicho a mí que hiciera. Primero me tienen que dar una orden para que si surja la desobediencia. Y este pueblo tenía esas ordenanzas, pero dice la palabra que no quisieron oír. No quisieron oír la voz de Dios. Y pudimos ver en esos dos libros cómo Dios les hablaba. Y que si a este tiempo el Señor nos dijera esas palabras, era para que nosotros lloráramos. Era para que nosotros dijéramos: no, Señor, tenga misericordia. Que el Señor hablara por medio de su siervo y nos diga que iba a haber muerte, que ni siquiera los niños iban a poder ser enterrados, ni tener una digna sepultura. Bendito es el Señor. Que la nación iba a ser destruida. Todos los ayes y dolores y tristezas, el derramamiento de sangre y todas las cosas, pero el corazón de esta nación se había endurecido. Tanto que esta palabra a ellos no les importaba. Su corazón estaba seco.
y ni siquiera mostrar un poquito de sentimiento, de dolor, de lo que pudiese pasar con ellos, con su familia. Y yo creo que no fue fácil para esos profetas haberles anunciado, haberles dicho todo lo que iba a pasar, todo lo que podía ocurrirles. Bendito el nombre de Dios. Pero hermanos, algo que podemos ver es que esto, aunque estamos relatando lo que pasó en ese tiempo a la nación de Israel, lo podemos asemejar a ese tiempo. Y usted dirá, ¿cómo así? Pero de pronto no aquí. Usted diga, no, yo aquí no veo en ese templo algo así. Pero la apostasía que ha entrado a muchas congregaciones nos hablan de esto. Cómo el culto a Dios lo están haciendo de una manera abominable, donde son como si fuesen comediantes, donde venden el evangelio, donde se suben a un escenario, porque no podemos decir que es altar, cómo bailan, cómo se exhiben, cómo dan un mensaje a través de títeres, donde hay cámaras de humo, donde hacen tantas cosas que son abominables ante la presencia de Dios, donde el incienso es espeso, donde no sube delante de Dios una verdadera adoración. Y mucho pueblo ha caído en esto, creyendo que así están bien. Pero hay algo en donde quiero entrar, y es que se habló, se dijo y ocurrió. Y vamos al libro de Jeremías. Ahí estamos en el capítulo 21. El día que Jehová peleó contra su pueblo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, que le dijese: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, ¿por qué Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros? Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Resulta que le llegó el momento de dolor, y ya estaban ahí afuera, ya estaban ahí acampados aquel gran ejército, y el rey se fue muy tranquilamente y mandó razoneros, mandó a Pasur y mandó a Sofonías a que hablaran a Jeremías, porque de cierta manera él sabía que era un siervo de Dios, y le dice: vaya y consulte a ver qué va a pasar. Eso va a ser como todas las veces. Dios va a obrar en maravillas y vamos a salir librados, victoriosos, y aquí nada pasó. Porque ¿sabe qué? A veces el pueblo es así. Me enfermo, me pasa esto, entonces ya con un ayunito yo resuelvo esto, como si negociásemos con Dios. Vuelvo y hago esto, y ya me pongo a cuentas y ya nada va a pasar. O sea, mi pecado va a quedar ahí escondido y nada va a pasar, y seguimos como si nada. Pero vea, y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo a traer las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo y grande ira, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Bendito es el Señor, el Dios misericordioso, el Dios que muchas veces había peleado a favor de ellos, que muchas veces los había librado, que muchas veces ellos no tuvieron que mover un dedo, porque el Dios grande lo hacía todo.
En ocasiones se envió granizo y ellos solamente se quedaron ahí con su espada y Él se encargaba de todo. Bendito sea el Señor. Cuando hizo un ruido tenebroso y aquellos que estaban ahí sitiando a Israel salieron asustados, dijeron: no, vienen y salieron corriendo y dejaron. Antes les quedó botín, les quedó riqueza, pero ya no más. Ahora el Dios de la gloria estaba en contra de ellos mismos. Y usted dirá: uy, ¿por qué? Dios, ¿cómo Dios iba a hacer algo así? Por eso les leí anteriormente lo que ellos hacían. Porque nosotros no vemos el lado oscuro de nosotros como seres humanos. Cuando algo mal pasa, Dios es malo, Dios es injusto, Dios no se compadece del pueblo, pero no vemos las abominaciones, no vemos la desobediencia, no vemos lo que hay dentro de nosotros, como muchas veces nos volvemos atrás, como muchas veces le damos la espalda, dejamos de orar, dejamos de buscar su rostro. Eso no lo vemos, bendito sea el Señor. Cuando viene ruina, cuando vienen terremotos, cuando vienen inundaciones, cuando vienen catástrofes, entonces nosotros alzamos la mirada al cielo y decimos: ay Señor, ¿usted por qué permite esto? Pero no vemos la maldad que hay, y no solo en la iglesia, sino en el mundo entero. Y es que se nos olvida que Él es fuego consumidor. ¿Cuántos aquí sabemos que es un Dios de amor? Todos. Y usted también sabe que es fuego consumidor, solo que usted y yo tal vez no hemos experimentado ese fuego consumidor. Tal vez muchos, no aquí, en muchos lugares, están en la situación de esta nación de Israel, jugando con el evangelio, jugando con las cosas santas y preciosas. Como si nada pasara, como si nada aconteciera. Como decían los ancianos: Dios no nos ve, Dios se ha ido de la tierra. Entonces venimos y hacemos aquí como queramos. Pero es que el Dios eterno no está ciego, no está sordo. Él mira, Él atentamente mira todo lo que nosotros hacemos. Bendito es el Señor. Y Él no está agradado de muchas vidas. Él no está agradado de la manera que muchos están llevando el evangelio. Él no está para nada agradado de cómo muchas iglesias están rindiendo el culto. Y puede pasar lo que le pasó a esta nación. El día que Jehová viene a pelear es en contra de su pueblo. Tanto que el Señor dice que el juicio comienza primero por su casa. Bendito es el Señor. Pelearé contra vosotros con mano alzada, con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. El Dios que es paciente en misericordia, que dice la palabra que es paciente, tuvo que decir en esta ocasión que los iba a herir con furor y enojo e ira grande. A tal punto hicieron sufrir, lastimaron el corazón de su Dios, que el Señor vino y estuvo a favor de sus enemigos. Y les permitió un dolor, un quebranto. Y ustedes han leído el libro de Lamentaciones. Y si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, usted pudiera entender más. Pero usted puede hacerse una imaginación. Tal vez ninguno de los que estamos aquí hemos vivido algo así. De ver masacre, de ver muerte, unos y otros cayendo a su lado a filo de espada. Fuego y querer escapar hacia ese lugar y allá están quemando, y querer correr hacia el otro lugar pero no sentir escapatoria. Solo la mano del verdugo que los tome y los lleve en afrenta y en vergüenza como cautivos. Ezequiel fue cautivo también
por esta nación. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, el pueblo, y los que queden de la pestilencia, de la espada, del hambre, de la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. A este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Bendito sea el Señor. Como nos hablaba anoche la palabra, el Señor siempre les mostró dos opciones. Escoged pues la vida, les decía el Señor. Pero el pueblo siempre quiso el camino de ¿qué? De la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ellos estaban, tal vez se sentían bien, tal vez se sentían afortunados, todo les estaba saliendo a las mil maravillas. Te he hablado en tus prosperidades, porque en medio de la prosperidad, en medio de que yo tengo, en medio de que me siento bien, me olvido de Dios. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Y es que esto se trata de una decisión. Una decisión si le queremos oír, si queremos obedecerle, o vamos a hacer caso omiso a su palabra. Por eso leíamos en el libro de Jeremías, en Nehemías, bendito sea el Señor, el por qué este varón estaba ahí, en medio de una ciudad en ruinas, en medio de una ciudad donde sus puertas habían sido ¿qué? Quemadas a fuego. Pero más adelante, bendito sea el Señor, Él comienza a restaurar, porque también Dios es un Dios que cuando el Señor, su furor se acaba, también es un Dios de oportunidades. Bendito sea el Señor, y cuánto le dan gloria al Señor, que es un Dios de oportunidades. Y le da la oportunidad al pueblo, bendito sea el Señor, de volver a restaurar, de volver a levantar, de volver a reparar cada una de las puertas, bendito sea el Señor, de volver a organizar todo, bendito sea el Señor. Pero después de qué, después de un sufrimiento, después de que habían pasado todo este dolor, después de 70 años, porque Él también lo había dicho. Porque el Señor es un Dios que da oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que se vuelva a Él. Porque es un Dios misericordioso, que aunque Él, bendito sea el Señor, lo lastimamos y lo herimos con nuestra desobediencia, con nuestra manera de vivir, Él también es un Dios que no cesa su amor, que no cesa su bondad, bendito sea el Señor. Pero hay muchos que están rebosando la paciencia del Señor. Y yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta noche. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos. No podemos llegar a ese límite. No podemos llegar hasta ese punto que tenga que venir dolor y sufrimiento a nuestra vida, que tengamos que estar aguantando hambre, que tengamos que estar postrados en una cama o endechando, lamentando la muerte de un hijo, la muerte de un familiar, para volvernos a Dios, para humillarnos delante de Él, para decirle: ahora sí te sirvo, ahora sí me entrego sin reserva delante de ti. Ahora me entrego por completo delante de ti, bendito sea el Señor. No podemos llegar a ese límite. Vamos a estar en pie y vamos a orar en esta hora, porque tú puedes levantarte en esta hora y decirle: Señor, en tu palabra quedó escrita esta historia, lo que ocurrió con esta nación.
El día, Señor, que tú te levantaste y peleaste contra tu pueblo, ¿quién los iba a librar? ¿De quién se iba a librar si el que los podía ayudar estaba en contra de ellos? El que podía extenderle la mano, el que podía salvarlos milagrosamente, ya no estaba a su favor. Tuvo que venir la mano fuerte del Señor sobre ellos para tratar duramente por su desobediencia, por la dureza de su corazón, por la iniquidad, por la maldad. No es muy diferente a lo que está pasando en estos tiempos. Cuando Dios habla, cuando Dios nos insta a buscarle, cuando Él nos habla de cosas terribles que vienen, pero es como si nada pasara, porque nuestro corazón se vuelve tan duro, tan mezquino. A la voz del Eterno, a la voz del Eterno, tenemos que oír la voz del Eterno, tenemos que obedecer a su voz, volvernos ante Él, humillarnos delante de su presencia. Oh mi Dios, ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Dios eterno. Ten misericordia, Señor. Aunque más adelante, Señor, tú volviste, Señor, a restaurar todas las cosas. Quedó un pasado oscuro, quedó un pasado de dolor. Oh Dios mío, hubo muerto, hubo tristeza, Señor, porque el pueblo no volvió a ti, porque el pueblo no se humilló. Esas consecuencias son consecuencias de la desobediencia, de apartarnos el camino de Dios y olvidarnos de su ley, de sus mandatos. Oh, bendito es nuestro Dios, grande eres, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de cada uno de nosotros. Puedes levantar tus manos y decirle: Dios, ten misericordia. Ten misericordia y perdóname si he hecho cosas como si tú no estuvieras presente, si me he extraviado de tus caminos, si he pecado contra ti, si te he abandonado tu palabra, Señor. Ayúdanos, Cristo de la gloria, ten misericordia. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. No tenemos, Señor, a nadie más, Señor, solo a ti, Rey eterno. El único que puede librarnos de nuestros enemigos, el único que puede hacer una obra maravillosa para librarnos y ayudarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, aleluya. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer,